Hola, estamos conversando con el doctor Armando de la Torre. Él es director de la Escuela Superior de Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. Y doctor, ¿habrá algo que tenga injustamente más mala fama que el lucro? Bueno, puede ser que sí, lo haya algo que tenga más injustamente mala fama, ¿no? Los liberales, por ejemplo. Pero yo escogí el tema de la ética del lucro precisamente para contrarrestar esa mala idea que muchos tienen del lucro. Si yo hubiera dicho ética de las ganancias, es más neutral. O si hubiera dicho ética de las utilidades, también. Por supuesto, si en lugar del lucro yo digo ética del salario, entonces todo el mundo estaría muy interesado en saber que yo voy a defender el alza de los salarios, que es lo único que le interesaría. Entonces, ¿por qué el lucro? Porque la palabra lucro, que es latina y que se refiere a las ganancias de una empresa, fundamentalmente, le han dado muy mala fama. Desgraciadamente, los profetas. Hay profetas del Antiguo Testamento y profetas de la teología de la liberación y profetas intermedios entre los dos extremos. Entre el año 800 antes de Cristo y el año 2000 después de Cristo, los profetas en general, la gente que bien intencionada, la gente que se fija en fines y no en medios, la gente que nunca se ha involucrado en el mercado activamente, la gente que no conoce lo que es una transacción comercial, que no es mercader, etc. Cuando ven que de pronto alguien se hace rico y no es que trabaja la tierra y recibe una renta de ella, o no es que trabaja como con sus músculos y recibe un salario, dice, pues entonces ¿de dónde salió ese dinero? Pues lo robó, engañó, lo acumuló, quitándoselo a los demás. O sea, tienen una visión muy primitiva del intercambio, sobre todo comercial. Si tú tomas una obra para mí exquisita del Premio Nobel de Economía, Sir John Hicks, que se llama Una teoría de la historia económica, él insiste en que los mercaderes son especialistas en intercambio y que como tales especialistas en intercambios no son comprendidos por nadie, son objetados por todos, son impopulares o han sido por lo menos por mucho tiempo impopulares y que siempre han sido populares los sacerdotes, los militares, los administradores, los agricultores, cualquier otra actividad menos el intercambio, porque el que no es intercambiador o especialista en intercambio comercial, ¿qué es eso?, no entiende de dónde viene la riqueza del mero intercambio. Yo puedo entender la riqueza de la tierra que germina y digo, bueno, pues produjo frutos. Yo puedo entender la riqueza del artesano eximio que hace unas vasijas muy elegantes. Yo puedo entender la riqueza del militar que conquista. Y yo puedo entender hasta la riqueza del sacerdote que recibe donaciones de los fieles. Pero ¿por qué este señor simplemente por pasar de el vino a este y el aceite a aquel, solamente por ese esfuerzo sin haber producido nada, es tan rico? De hecho, existe siempre el ánimo de eliminar al intermediario, ¿no? Así es. Qué bueno, eso es una forma mejor todavía de lo que estoy diciendo yo. El intermediario no es grato. Y sin embargo, es absolutamente necesario. Hay otras cosas que es muy importante y que en un plan sencillo, popular, vale la pena recalcar. Hay un dicho norteamericano que todos conocemos, there is no free lunch, no hay almuerzo gratis. Lo que la gente no entiende es que el especialista en intercambio también tiene que almorzar y tiene que cobrar por ese trabajo de intercambio. Todo el mundo dice, pero si apenas hace nada, no más que le compra este y le vende aquel y ya está. Eso no es trabajo propiamente, trabajo es la tierra, trabajo es el artesano, trabajo es el obrero en la mina, trabajo es, ¿sabe Dios qué otra cosa? Pero eso de estar intercambiando, eso es un juego, entretenimiento. Estoy simplificando y caricaturizando la cosa para explicar por qué el lucro, que es la ganancia derivada principalmente del intercambio, ha tenido mala fama.
Porque el lucro, ¿por qué? ¿Con qué justificación? Para producir cualquier cosa hace falta 4 factores. Primero, un lugar donde producirlo, eso es tierra. Después, alguien que trabaje en la producción, eso es trabajo. Después, instrumentos, herramientas para producir, eso es capital. O su equivalente dinero para comprar esas herramientas. Pero detrás de todo eso hay otra cosa más importante e invisible, la idea, la iniciativa, del que no tiene tierra y se la alquila a otra persona, del que no es trabajador hábil o necesita más trabajadores y le alquila su trabajo a otros, del que no tiene herramientas y se las compra a crédito a un productor. Nada de él, excepto la idea, excepto la iniciativa. Entonces, cuando el dueño de la tierra aporta su tierra, se le paga, porque there is no free lunch, él tiene que almorzar también, se le paga con renta. El que trabaja, que también tiene que almorzar, se le da un salario. Y al que prestó o vendió las herramientas a crédito, hay que pagárselas. Y esos son los intereses del capital. ¿Y qué le queda entonces al de la idea? Después de pagarle rentas al terrateniente, salarios a los trabajadores, intereses a los que le prestaron para comprar herramientas, lo que le queda teóricamente es suyo. Eso se llama lucro, eso se llama ganancia. Y sobre eso cae el gobierno. Y entonces, si tú lucras, el gobierno te castiga haciéndote pagar impuestos. Si no lucras, no, porque no tiene dónde sacarlos. Pero si lucras, el gobierno te castiga por tener una buena idea. Y eso es el impuesto llamado directo, el impuesto sobre la renta del que lucra, que lucra porque tuvo una magnífica idea, se arriesgó a meterse en deuda con el terrateniente al que le debe rentas, con el trabajador al que le debe salarios, con el banco que le da dinero para comprar herramientas. Con todo se endeuda, esperando poder pagar si su idea es buena. Si su idea ha sido buena, por supuesto que va a haber renta para el terrateniente, salarios para el trabajador y intereses para el capitalista que le prestó el dinero. Y todavía, desgraciadamente, inevitablemente, bueno, podría evitarse, pero así es hoy día, y tiene impuestos para el Estado. Inclusive de eso que le queda todavía hay una historia, un historial muy largo y muy abundante de que la gente que lucra es también la más generosa. Y los que trabajamos en universidades, en fundaciones, en hospitales, en iglesias, somos parasitarios de los que lucraron. Ellos son los que nos mantienen a nosotros. Sin embargo, somos nosotros, los parásitos, los que criticamos a aquellos de quienes vivimos porque lucraron. Cuando es el lucro de ellos del que vivimos nosotros indirectamente. Es un contrasentido que se debe exclusivamente a la ignorancia de la gente que no sabe cómo funciona este proceso, del que tiene la idea y acude a otros para agenciarse de tierra, de trabajadores y de instrumentos o de herramientas, no entiende ese proceso. Y entonces dice, bueno, ¿y por qué ese es el que va a ganar más? También es el que va a ganar menos, puede perder más que ninguno, si la idea no es buena. Entonces toma un riesgo. El lucro es digamos, el retorno o el premio o la retribución al hombre de una buena idea que tuvo el riesgo de probar si era buena y que por eso se endeudó con el terrateniente, con el trabajador y con el financista. Y la mitad acierta y la otra mitad fracasa.